Buenas hermanas, qué bonito poder estar dirigiéndome a ustedes otra vez. Gracias por abrir este video. Sigamos aprendiendo, honestamente, mientras más me adentro a este tema, más estoy aprendiendo. Y no sé si tú estás aprendiendo, pero Dios me está enseñando muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios que día a día me enseña y me corrige y me anima a seguir adelante en su camino, y espero que eso esté pasando también por ti. Acuérdate que Dios no quita los problemas, Dios no quita las circunstancias que vivimos, pero sí Dios está con nosotros en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Yo no sé cómo le hace la gente que no cree en Cristo. Lo hacen solitos, absolutamente solos, y no tienen esa fuerza. Pero yo le doy gracias a Dios de que tenemos a Cristo, de que tenemos esa fuerza, de que somos identificadas con Él, somos sus hijas, pertenecemos a Él, nos da la significancia que necesitamos y también la seguridad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esa seguridad que tenemos, por la significancia, el significado que tenemos, que somos tus hijas, que te pertenecemos a ti, que somos salvas, que somos perdonadas, y tantas bendiciones que tenemos por haberte recibido como nuestro único Salvador. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pido que lo bendigas, que nos abras nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, Señor, para ser llena de tu Espíritu Santo y apartarnos del mal. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has oído tú la voz de Dios? Muchas personas dicen, ¿qué? ¿Cómo? Sí, oímos la voz de Dios cuando leemos su palabra. Estamos oyendo la voz de Dios. También podemos oír la voz de Dios cuando estamos en oración. Y podemos también oír la voz de Dios cuando el predicador está predicando la palabra de Dios o enseñando la palabra de Dios. Podemos oír la palabra de Dios ahí. También podemos oír la palabra de Dios en consejos. Consejos normalmente de personas que tienen una relación cerca con Dios. Te puede dar un consejo bíblico. Estos consejos bíblicos, estas oraciones, estas predicaciones tienen que ir conforme a la palabra de Dios para que tú puedas oír la voz de Dios. No puede ir contrario a lo que Dios dice. Si dice algo contrario, o ora algo contrario, o aconseja algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Ese es el examen que hacemos. Si va conforme a su palabra, entonces estamos oyendo la palabra de Dios. También las circunstancias hacen que nosotros oigamos la palabra de Dios o la voz de Dios. A veces las circunstancias nos reafirma, esto era de Dios, o este no era de Dios, o Dios quiere que haga yo tal cosa. A veces las circunstancias nos enseñan, es una buena escuela. Y al oír la voz de Dios, tenemos que tener un cambio. Hay dos cambios, uno para bien, otro para mal. Hacer la voluntad de Dios, obedecerle, o ir en contra de la voluntad de Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Cada cual tiene que hacer su decisión. Nadie puede hacer que tú hagas lo que Dios quiera. Tú tienes la decisión que hacer. Claro, el Espíritu Santo trabajando en ti te ayuda a hacer esa decisión, pero también es responsabilidad tuya. Oyendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es mejor que las personas oigan la palabra de Dios o la voz de Dios en vez de la mía. No, la mía no vale nada, al menos que esté hablando la palabra de Dios. Entonces sí, ¿verdad? Pero mis palabras no significan nada en sí mismas, solo si es la palabra de Dios. Fíjate que habían mujeres que en vez de oír la voz de Dios, querían que oyera las personas la voz de ellas. ¿Qué cosa? Y fíjate que la voz que ellas estaban diciendo iba en contra de la palabra de Dios. Como resultado, las cosas que les sucedieron no fueron buenas, no fueron bendición de Dios, y empezaron cosas muy malas. Una de las primeras personas que no oyó la voz de Dios, no quiso que su esposo oyera la voz de Dios, fue Eva.
Porque Dios había hablado con Adán y le había dicho, de este árbol no comerás. Esa era la voz de Dios a Adán. Y Adán le dijo a su mujer que de ese árbol no debería de comer. Pero cuando Satanás se le presentó a Eva, entonces Eva hizo que Adán no oyera la voz de Dios. Dice Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Dios le dijo eso a Adán por cuanto tú obedeciste la voz de tu mujer, en vez de oír la voz de Dios. Estamos hablando también de Sara y Abraham. Acuérdense, estas últimas semanas hemos estado hablando de Sara y Abraham. Un verso casi idéntico hay aquí. Pero antes de moverme del caso de Adán y Eva, por lo que hizo Eva, porque Adán oyó su voz. Entonces ahora todos nosotros nacimos con pecado, con el deseo de pecar. Nacimos con el deseo de hacer lo malo, porque Eva cayó en pecado y después su esposo. Y mira cómo estamos. Este mundo perdido, este mundo oscuro, este mundo malo, y vamos de mal en peor. Ahora, otra mujer que hizo, como les dije hace segunditos, era Sara. Y dice un verso Génesis 16:2. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Oigan, ¿se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Abraham, y vas a tener un hijo y vas a ser padre de multitudes, de nación, de una nación? Y entonces Dios había hablado ya con Abraham, ya le había Dios compartido qué es lo que iba a suceder. Abraham ya había oído la voz de Dios, así como lo había oído Adán. Abraham también. Pero dice, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces Abraham oyó la voz de Sarai en vez de esperar la promesa de la voz de Dios. Lo que Dios le había dicho de que le iba a dar un hijo. Sí, la edad ya lo había alcanzado, ya era viejito, ya me imagino tenía arrugas en las arrugas, ya estaba grande. Pero él atendió a la voz de Sarai, su esposa, y no la de Dios. Miren, les voy a decir una cosa, que es bueno que el esposo oiga la voz de la esposa, sí, pero cuando la esposa está mal, el hombre tiene que hacer una decisión, obedecer a Dios o obedecer y calmar a la esposa, que ya se calme, que ya lo deje de hostigar, que ya lo deje de amolar, que ya deje de gritar, que ya deje de cerrar las puertas a golpezón, que ya deje de no hablarle porque le deja de hablar por enojada, porque quiere controlar, quiere hacer lo que ella quiere y nada más, aun cuando Dios dice que no lo haga. Qué triste. Sí, es bueno que el hombre oiga la voz de Dios, pero si tu voz está en contra de la palabra de Dios, mejor cállate. Mejor dile a Dios que te cambie esos sentimientos, que te borre esa cinta para no estar duro y dale. Porque aquí Sarai le rogó a Abraham, le rogó. ¿Qué es rogar? Estar duro y dale. Por favor, llégate a mi sierva para que yo tenga herencia, para que yo tenga un hijo. Y ese hijo, como es mi sierva, yo soy dueña de ella, va a ser mi hijo, va a ser el de la herencia. Y Dios no había dicho que eso iba a suceder. Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Ok. Abraham le hizo caso. Le hizo caso. Tal vez ahora, no, ¿cómo crees? Yo te amo a ti. ¿Cómo voy a casarme con otra mujer? ¿Cómo voy a acostarme con la sierva egipcia? No, yo te tengo a ti, yo te amo. Y todo eso, ¿verdad? No, pero ella le rogó.
y él accedió. Y tuvo un hijo con esta egipcia. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvo a su hijo Ismael. ¿Y qué es lo que pasó? Ismael e Isaac nunca fueron amigos, aunque eran medio hermanos. Nunca fueron amigos. Y desde ese tiempo hasta ahora ha habido una controversia, ha habido peleas. ¿Quién es Ismael? Ismael es el padre de los árabes. Isaac es el padre de los judíos. Judíos y árabes no se llegan entre sí normalmente. Se odian. Y no solo eso, pero muchos de los árabes son musulmanes. Y los musulmanes odian a los judíos y sigue la controversia. ¿Quién empezó esta controversia? Sarai. Sarai con Abraham. Y vemos las naciones que todavía están en pelea. Y vemos todo lo que está sucediendo. Qué triste, ¿verdad? Cómo lo que hizo Eva todavía perjudica hoy. Cómo lo que hizo Sarai todavía perjudica hoy. Cuidado que tú hagas algo que vayas a condenar al resto de tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, si es que Cristo no viene. Cuidado, por favor, tengamos la llenura del Espíritu Santo, obedecer, humillarnos y pedirle que hagamos lo que es correcto. Somos mujeres peligrosas cuando no estamos llenas del Espíritu Santo. Y entonces, la cosa es esta. Dice aquí el libro de No seas mujer controladora. Dios ha dotado a cada mujer con habilidad de relacionarse, comunicarse y expresar emociones como un regalo para su familia. Dios ha dado este regalo a nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho con este regalo? Lo hemos abusado, distorsionado, usado para cosas malas. A veces hay el chiste, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza a la dirección que ella quiere. Aguas, por favor, con cuidado, no hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, porque sabes que no solo tú vas a pagar, las próximas generaciones también van a pagar por nuestro propio pecado, por mi pecado. Tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque amo a mis hijos demasiado. Y ahora que tengo un nieto, lo amo tanto, no quiero que sufra por algo que yo hice, porque yo quise hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Hay mujeres controladoras que usan estos dones de Dios para hacer cosas malas. Sabemos a quién presionar, cuánto presionar y cuándo presionar. También somos hábiles comunicadoras, por lo tanto, discutimos y defendemos nuestros pensamientos aunque estemos mal, aunque estemos en pecado y no queremos nuestro orgullo. El pecado nos tira, pero nuestro orgullo nos levanta y no hacemos lo que es correcto, no nos humillamos y como resultado no tenemos la bendición de Dios. No descansamos, no hay paz. Nuestra mente está llena de cochambre, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Hablamos a espaldas, repetimos comentarios divisivos y aprovechamos el conflicto, entre otras cosas, para lograr lo que queremos. Qué peligrosas somos si no estamos bajo el poder de Dios, bajo la soberanía de Dios, humillados ante Él, sumisas a su voluntad, obedeciéndole, llenas del Espíritu Santo. Al igual que Eva y Sara, podemos usar nuestra lengua como poderosos timones para manipular y redirigir.
podemos usar las cosas como un timón, no, por acá no, por acá no. Y destruimos las cosas, destruimos vidas, destruimos generaciones. Esto sucede en especial con nuestros esposos. A menudo estamos tan convencidas de que podemos capitanear el barco de nuestra familia mejor que nuestros esposos, que hablamos hasta que nos escuchen y no quitamos el dedo del renglón. No obstante, Dios quiere que veamos cómo Él guía a nuestros esposos en la dirección que debe ir nuestra familia. Dios guía a nuestros esposos, así como lo hizo con Adán, así como lo hizo con Abraham. Y tenemos que obedecer esa guía que Dios le dio a nuestro esposo. Y tenemos que aceptarlo y no pelearlo. Porque cuando estamos peleando con el esposo, con algo que Dios les puso en su corazón que debemos hacer, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás peleando contra Dios. ¿Se acuerdan los versos que les comenté hace unas semanas? ¿Acaso puedes tú pelear con Dios y ganarle? ¿Acaso te puedes burlar de Él? Tengamos mucho cuidado. Cuando Abraham abandonó su tierra natal, salió sin saber a dónde iba. Dios ya le había dicho. Lo bueno es que Sarai le dice, ¿cómo qué? ¿Salir? ¿A dónde? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a vivir? Y Dios te dijo eso, pero a mí no. ¿Cómo que? Gracias a Dios que Sarai le hizo caso. Cuando Dios le dice a Abraham, recoge tus cosas, agarra todas tus chivas, vámonos de aquí. Y estoy hablando de chivas reales porque tenía muchas riquezas. Y Abraham agarró sus cosas, su esposa, su padre que empezó con él, su sobrino, y sin saber a dónde iba, se fue. Eso como que no lo entendemos nosotras las mujeres. Queremos saber a cuántos kilómetros y en qué dirección y todo. Pero cuando Dios guía al varón, muchas veces no le dice todo. Si sabemos que es Dios el que está guiando, por ejemplo, le está diciendo el varón, tenemos que comprometernos en esta zona, servir, compartir el evangelio, hacer visitación, esto y que el otro, puede hacer que la esposa, ay no, ¿cómo? Mira, estamos con el COVID, o mira los hijos, o mira, no tienes ni tiempo, y el varón quiere, pero la esposa no quiere. Como resultado, si el varón oye la voz de la esposa, va a hacer lo que la esposa dice y no lo que Dios dice. Sara le dijo, te ruego pues que llegues a mi sierva. Qué cosa más horrorosa la que empezó Sarai. Y lo vemos hasta el día de hoy. Quiero comentarle una historia de un hombre que se llama Ken. Realmente es la historia de este libro. Es el esposo de Shannon Popkin. ¿Okay? Es el esposo. Se llama Ken. Dice ella que estuvieron ellos, tenían una casita y era muy bonita y muy adecuada, pero de repente cuando tenía muchos familiares o visitas, se le hacía su cocina un poco chica y ella quería que la agrandaran, no solo que la agrandaran un poquito, que la agrandaran bastante, que cupiera una mesa donde gente pudiera sentarse aún en la cocina, porque era difícil acomodar a las visitas cuando llegaban a la casa. Entonces Ken y ella, Shannon, se pusieron a ver números, ¿verdad? Y dijo él, pues vamos a empezar a orar y a ahorrar. Y creo que en más o menos 7 años vamos a poder hacer esa extensión. Y ella dijo, oh. Lo primero que empezó por su cabeza es, ¿qué puedo hacer para que se acelere esto? No pudo ella ir con ese lapso de tiempo que Ken le decía. Y empezó a hacer planes que el otro. Y sí, empezó a acelerar las cosas. Un día recibió Ken un buen bono de su trabajo y un buen bono del gobierno. Y con eso, Shannon sabía que era lo que necesitaban para empezar la extensión.
Él le dijo, vamos a cenar para que podamos platicar cómo vamos a invertir y usar este dinero. Para Shannon no había ninguna pregunta, ¿por qué? ¿Cómo qué? Sabemos que queremos esa extensión, entonces ella era buena en las matemáticas. Ella dijo, esto es suficiente para hacer la extensión. Cuando llegaron al restaurante, se sentaron, estaban platicando esto y que el otro, y él le muestra unos papeles. Ella también tenía el papel que quedó abajo de los números que se necesitarían para su extensión. Y entonces ella empieza a ver los papeles que él tiene y todos hablaban de una lista de misioneros que él quería mandarle una ofrenda y de proyectos cristianos que él quería hacer para ayudar a que el evangelio se expandiera. No había nada de la extensión. Shannon se puso furiosa. Se enojó. ¿Cómo es posible? Estoy trabajando duro. Esta es la respuesta de Dios. Vino el dinero, es exacto lo que necesitamos. Y tú te traes estas ideas. ¿Qué? ¿Regalar el dinero? ¿Cómo? Y él trató de explicarle que este dinero vino de Dios, vino de la nada, no lo esperaba. Y Dios le está mostrando qué hacer con ese dinero. Era para la gloria de Dios, no para la extensión de la casa. Shannon se puso tan enojada que la mesera ni se acercaba a la mesa de oír esa pelea y avergonzada que se sentía. Se levantaron, se fueron a su casa y un portazo y silencio. Con el tiempo, en los días, Dios empezó a trabajar en el corazón de Shannon. Y ella supo, gracias a Dios, supo que lo que estaba haciendo ella era incorrecto. Que Dios estaba guiando a su esposo a hacer algo eterno. Esa extensión era por un tiempo limitado mientras tal vez vivían en esa casa, mientras tenían vida aquí, pero lo que iba a hacer Ken era eterno. Y entonces Dios empezó a tocarle su corazón y ella sintió como Dios estaba trabajando y empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios y fue con su esposo y le pidió perdón. Y no solo eso, le cambió su forma de sentir, no estaba enojada ya, que aún llamó a sus hijos y les dijo, vamos a hacer esto con el dinero y quiero que hagamos dibujitos y le escribas a los misioneros y les digas cómo Dios los bendijo por eso pueden compartir con ellos algo de la bendición de Dios. Todos estaban emocionados, los niños estaban emocionados y compartieron eso. Después, con el tiempo, oyeron de esas personas. Una de ellas le dijo, gracias porque no teníamos ni dinero para lo básico. Y ustedes fueron de gran bendición para mi familia. Tantas bendiciones que resultaron porque Ken obedeció a Dios. Para ti hubiera sido qué locura, qué desperdicio de dinero. Yo necesito tal vez vestidos, yo necesito zapatos, yo necesito una nueva alfombra, yo necesito eso, yo necesito el otro. En vez de lo que su esposo estaba diciendo. Tal vez tú no hubieras ido a la extensión que quería Shannon. Fíjate que Dios los bendijo. Y pocos años después, vendieron su casa y compraron otra casa con el dinero de esa casa. Y esa otra casa era más grande y que su cocina era el tamaño que ella quería. Cómo Dios la bendijo porque obedeció la voz de Dios que Ken había oído. Entonces, lo que quiero decirle es que eso nos sucede muchas veces. Queremos nosotros hacer nuestra voluntad y es solo nuestra voluntad y no quitamos el dedo del renglón y estamos ahí y hacemos a todo mundo miserable hasta que hacen nuestra propia voluntad. Qué triste, ¿verdad? Vemos que a veces nuestros esposos tienen el don de dar y eso viene de Dios. Porque dar para las cosas de Dios es solo de Dios, solo viene de Dios.
No seas una piedra de tropiezo para la obra de Dios. La cosa es que, gracias a Dios, que Shannon llegó a oír la voz de Dios. Ken ya la había oído. ¿Sabes? Era mejor que él oyera la voz de Dios y no la voz de su esposa, en este caso. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios da claridad y perspectiva, comprensión, en particular a los esposos. Déjeme leerlo otra vez. Dios da claridad, perspectiva y comprensión en particular a los esposos. Le da una instrucción específica que tal vez a ti y a mí no me da. Necesito dejar de hablar, fastidiar y presionar para lograr mis propios deseos el tiempo suficiente para que mi esposo escuche la voluntad de Dios, la voz de Dios y no la mía. Necesitamos estar en oración, necesitamos sumisas en su palabra, necesitamos empaparnos en la palabra de Dios porque nuestra carne es fuerte. Y como dirigimos la familia, decimos sí, Él es la cabeza, pero evalúate, sé honesta. ¿Qué tanto eres tú la que está dirigiendo el hogar? Evalúate, sé honesta contigo misma y con Dios, aunque Dios ya lo sabe. Pero necesitas ser honesta. Necesitamos poner al esposo como lo que es la cabeza. Esto no significa que no pueda dar mi opinión o alguna idea, sino que debo tener cuidado con mi tentación de tomar el control. Asegúrate que lo que quieres hacer y que otros hagan está respaldado por Dios. No te engañes ni manipules a otros, especialmente a tu esposo. ¿Está respaldado por Dios? Dios es el que está mostrando cómo debes de hacer las cosas o qué debes de hacer. Cuando Sara convenció a Abraham para que se acostara con Agar, ella condujo a su familia directamente a un territorio desconocido y escabroso que finalmente traería más dolor y sufrimiento del que podía haber imaginado. ¿Y sabes qué? Al final no era Ismael el prometido. Al final Sara fue la que tuvo que tener ese bebé cuando ella tenía 90 años, a esa tierna edad. Tuvo que esperar tanto tiempo. Al final Dios es el que tiene la última palabra. Tengamos cuidado para no causar sufrimiento a nuestros seres queridos. Debemos de confiar en el plan de Dios y ahorrarnos problemas. Nos ahorramos problemas cuando hacemos la voluntad de Dios. Aprendamos de este grave error de Sara y animemos a nuestro esposo a escuchar la voz de Dios. Quiero que leamos algunos versos. Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú haces la obra de Dios, si tu trabajo está en el Señor, no estás trabajando en vano. Pero si tu trabajo va en contra de la voluntad de Dios, estás trabajando en vano. Vamos a ver Proverbios 21. Proverbios 21, 19. Proverbios 21, 9 y después el 19. Dice el 9: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor vivir en una casuchita, en un cuartito, en una esquinita, que con una mujer rencillosa.
porque no se hacen las cosas como ella quiere. Y el 19, mejor es morar en tierra desierta, donde no hay agua, donde no hay árboles, donde no hay nada, que con la mujer rencillosa e iracunda. Eres rencillosa, eres iracunda, porque las cosas no se hacen conforme a tu voluntad. Vamos a ver Lucas 11:28, perdón. Lucas 11:28. Nos dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Tú estás oyendo la palabra de Dios? ¿Estás oyendo para que hagas la voluntad de Dios? Para poder hacer la voluntad de Dios tienes que oírla. Tienes que estar leyendo, tienes que oír las predicaciones, tienes que estar en estudio bíblico, en discipulado, en oración, hablando con personas que conocen de la palabra de Dios y te están diciendo la palabra de Dios. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Porque si ni siquiera la estás oyendo, ¿cómo la vas a hacer? Entonces, para empezar, por favor, ponte en posiciones donde vas a estar oyendo la palabra de Dios. Y dice, no solo la oyen, pero la guardan. Bienaventurado, bendecido. La guardan, la obedecen. Entonces, no es solo oírla, es también hacerla. Jeremías 33:3, ¿qué nos dice? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que puedas oír la voz de Dios. Clama a Él y Él te responderá para que oigas su voz. Y te va a enseñar tantas cosas que ni siquiera imaginas. Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No solo la oigas, haz lo que Él dice. No te engañes a ti misma. No manipules. Mejor ministra a tu esposo, ministra a tus hijos, ministra a tus seres queridos, ministra en la iglesia, ministra con tu familia. Para eso es que Dios nos hizo, para brillar para Él, para honrarle a Él. ¿Y cómo le honramos? Cuando ministramos en vez de manipular. Juan 10:27. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Tú eres oveja de Dios? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Lo estás siguiendo? Él sabe, Dios sabe, Él las conoce. No podemos engañar que sí somos y tal vez no lo somos. Él es el que habla. ¿Y sabes qué? Habla más seguido de lo que tú te imaginas. Por medio de su palabra, por su Espíritu Santo, por otros. Tenemos que hacer su voluntad. Aquí dice, tengo que dejar de hablar, fastidiar y presionar a otros a hacer lo que yo quiero para que puedan hacer la voluntad de Dios. Podemos orar, Señor, quiero que mi esposo, mis hijos, mis seres queridos oigan tu voz en vez de la mía. ¿Puedes orar esa oración? Ponte en oración para que tu esposo oiga la voz de Dios y sea más fuerte oír su voz que la tuya. Y sabes que ora para que tú también puedas oír esa voz. Tú puedes. En vez de estar nosotros siendo piedra de tropiezo, vamos a hacer bendiciones para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque esta enseñanza es muy buena. Yo no quiero que oigan mi voz, yo quiero que oigan la tuya. Yo no quiero que mi esposo oiga mi voz, yo quiero que oiga la tuya. Yo no quiero, Señor, que mis hijos oigan mi voz, que oigan la tuya. Por favor, danos ese saber. Ayúdame a estar en la palabra, en oración, constantemente. Y Señor, si algo se me viene a la mente que va en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad, por favor, ayúdame a no hacerlo, a
a ver que está en contra de ti. Y Señor, sabemos que no voy a ganar si estoy en contra de ti. Ayuda a mis hermanas, Señor. No sé qué tanto ellas batallan con eso, pero yo sé que yo batallo con esto. Y si yo batallo con esto, yo sé que mis hermanas también es posible que lo hagan. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer esa ayuda idónea. No ayuda idónea que manda, que quiera controlar. Perdónanos, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido que por favor me escribas un mensajito de lo que aprendiste. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Abrazos, besos. Dios te bendiga. Bye.